Hola, cinematic fans, and welcome to the 2021 Scotland Catalan Film Festival. Today, I'm joined by the Swiss director of one of the films that you can find in the short movie selection. I'm talking about La Forastera, a work about gentrification which runs along the boundaries between documentary and fiction. I'm pleased to introduce you all to the director of La Forastera, Valeria Stucchi. Hola Valeria, bienvenida. Hola David, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y I don't like to spoiler much about short movies, so I'm gonna just say that in your work, we are in Barcelona, in the neighborhood of El Bon Pastor. This is a neighbor in a process of demolition, and so the documentary, the movie, as we wanna call, I'm going to ask you how we should call it. It's about the degradation of these cities communities as we follow two main characters. So we go La Forastera of the main title and the indigenous communities of the Spanish ladies living in this barrio, in this area. So my first question is, which were the inspiration behind this work? How did you come up with the idea of this story? Pues me preguntas sobre la inspiración, diría las inspiraciones cinematográficas en general. Lo que me interesa viene de un cine de tradición antinaturalista, como lo pueden ser las películas de Eugene Green o de Rita Acevedo Gómez, que buscan eso, un lenguaje antinaturalista. En mi caso, es una apuesta muy arriesgada porque trabajo sobre una base muy documental y además con no actrices. Entonces es una mezcla muy fuerte entre eso, entre lo documental y ese lenguaje muy antinaturalista. Y digamos, en general me inspira mucho el trabajo de Alain Guiraudy, sobre todo en sus mediometrajes. También mezcla cosas muy distintas como diálogos sobre cosas muy cotidianas, banales, cosas muy, um, sí, eso, banales, y lo mezcla con un contexto de ficción o de algo casi de cuento a veces, y me gusta mucho estos contrastes fuertes. ¿Y por qué decidiste why did you choose to select this area in Barcelona? Did you know this area? Did you study, did you analyze Um, it? Empecé a, este proyecto nace del hecho que yo viví cuando llegué a vivir en Barcelona, viví en las afueras, es decir, en un barrio de la periferia y empecé a investigar mucho este territorio que me gustó mucho y que era muy nuevo para mí, como un espacio entre dos. Y así encontré un grupo de mujeres que hacen teatro foro en ese mismo barrio del Bon Pastor. Y sobre todo es por ellas que me decidió de hacerlo ahí y también porque este espacio es muy particular. Estas casas se llaman las casas baratas, las llamaban así porque eran casas de obreros, obreras, y lo particular es que dan todo a la calle, digamos, el espacio público y privado está muy conectado. Por lo tanto, es una manera de vivir en la ciudad mm, muy particular, en el sentido que tiene mucha vida también. Y esas mujeres que vinieron de este barrio, pues tienen como un trabajo de lucha para su barrio a través del teatro foro y ellas me inspiraron mucho porque ellas mismas trabajan de esa manera que me interesa a partir del documental para llegar a la ficción de una manera, porque tienen sus personajes muy trabajados, siempre trabajan sobre temas sociales, pero parten de su propia experiencia y lo llevan ellas mucho hacia la comedia, digamos, hacia algo más cómico. So we could say there is also autobiographical side of the in this movie because the main character is a German-speaking woman in Barcelona.
So we could say that there is much about you in this character. How do you see these things? Does she mirrors you, your experiences? Lo que era importante para mí que esta mirada mía, que es la de una extranjera justamente que descubre un territorio, se vea reflejado en la película. Y entonces esa forastera obviamente es mi experiencia, pero también es la propia mirada de la película o el punto de vista, si se puede decir, porque yo creo que siendo extranjera, una siempre como no entiendes todos los códigos ni todos los subtileces del lenguaje, interpretas a menudo mal la realidad o ves cosas que no son o escuchas sobre todo cosas que no son o quizás a medias y esa calidad transforma la realidad. Y esto es, creo, la propia apuesta de la película, que coge algo muy real, muy cotidiano, para llevarlo a este terreno más abstracto, más extraño de una manera. We could Y say eso, that, please. sí, eso es la propia sensación de ser extranjera, ¿no? De ser alguien que viene de afuera y además La Forastera es como un título muy de western, donde viene un personaje extranjero al pueblo lleno de pólvora y se enfrenta a sus habitantes. This concept of la forastera, la extranjera, the foreigner, is something that is also central in your previous work called Kosovo Dreams, because there we follow this Swiss artist establishing a cultural project in Kosovo, in this newborn nation. So I was so curious about it when I was preparing for this interview. So I would like to tell us all something more about this work and how being from Switzerland, where there is a huge community or coming from the Balkans or with parents, grandparents coming from the Balkans, has been important for you, like to starting some curiosity about the country. Para responder a la última pregunta, yo creo que sí. Obvio, yo he crecido con mucha gente que o ha nacido ya en Suiza o que tienen o vinieron de ahí. Y entonces tengo como mucha curiosidad, interés para lo que pasó o que está pasando ahí. Pero la película nace realmente más del encuentro con esta mujer, que ella es también actriz y interpretó un rol en un corto que hice antes lo que me interesó era como, digamos, un cierto desfase entre lo que ella se imagina y la realidad que va a encontrar ahí. Y ahí es el propio, también de nuevo, un propio conflicto de ser extranjera, de desconocer los códigos. Y en este caso quizás es ya algo más, si se puede decir, sistemático, porque es también todo el trabajo que tiene la Suiza de querer ayudar a través de proyectos culturales o humanitarias. Y es como siempre desde un cierto poder, ¿no? También es como una cierta manera también de que hay un desfase entre lo que se entiende y lo que se quiere hacer. Y esto efectivamente ahí había conflicto sobre ello, pero es una película también para mí complicada porque no estoy muy feliz sobre su realización, digamos, sobre su lado formal. Es como, es un tema muy complejo porque es algo bastante moral, entonces es muy complejo hablar de ello en un documental, ¿no? Sobre una persona que realmente hacía este proyecto. You mentioned this conflict that there is always in between your works, and the conflict that could be in Zimmerwald, or Zimmerwald. Sorry for the bad German pronunciation. It's a conflict between no
people, not character, but it's a conflict about ages, we could say, about the past and the present. Would you tell us more about it? Because it's got a very curious plot. Sí, puedo contarte que pues Simmerwald, Simmerwald es un pueblo pequeño en los prealpes suizos, muy bonito, con un panorama alpino increíble. Pero también Simmerwald, la palabra Simmerwald es durante mucho tiempo ha sido resonaba a lucha contra la guerra desde una posición internacionalista, porque ahí en ese pequeño pueblo, durante la Primera Guerra Mundial, había lugar una conferencia contra la guerra que reunía a los internacionalistas más importantes de Europa, y entre ellos Lenin y Trotsky. Y las reunía ahí porque era un pueblo justamente muy apartado y se podían esconder y se disfrazaron de ornitólogos. Y digamos, ese detalle es también lo que quiero explorar en la película, pero la película está contada desde el punto de vista de un grupo de jóvenes de este mismo pueblo, que ellos en un atelier de la escuela van a descubrir este asunto histórico y van a la búsqueda de huellas en el pueblo. Y así van descubriendo que esa historia ha sido muy importante en la Unión Soviética como un mito fundador, y en el mismo pueblo borrado, rechazado y realmente activamente borrado. Van a descubrir todo lo que se ha hecho para borrar esa memoria. Y entonces obviamente es como un proceso para ellos también de un poco de pérdida de inocencia sobre lo que les está rodando, y sobre la cuestión de que la historia nunca es algo natural, ¿no? Siempre es algo hecho por el humano y desde el poder a menudo, ¿no? Sí. Absolutely. Mm. Wow, I mean, these three movies of yours that we just talk about, they are so wonderful. Just the topics, they are so cool. So I hope everyone that is hearing us, so they're going to follow you for these works and the previous ones. So in the meantime, I thank you for joining us for this interview. So Ya, muchas gracias, gracias. muchas gracias a ti. For everyone, just remember, if you want to see La Forastera, if you want to see all the other short movies, just go to the Scotland Catalan Film Festival 2021 website, and you can see all the program with short movies and love features. So, gracias Valerias. Hablamos pronto. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao.